Cuando estamos trabajando con Excel, puede haber ocasiones en las cuales nos interese, por ejemplo, trabajar con datos que están en formato Access. Entonces vamos a ver cómo sería esa integración y cómo poder vincular una base de datos de Access con Excel para aprovecharnos de esos datos que los ha podido trabajar otra persona. Yo tengo en el escritorio una carpeta que se llama, aquí la tengo, una base de datos de Access que se llama Agencia Inmobiliaria de 2010. Vamos a abrirla simplemente para que veamos que dentro contiene esta agencia inmobiliaria una tabla muy sencilla en la cual se supone una tabla de pisos, en la cual se supone que tenemos por aquí, bueno, pues una serie de datos recogidos, pues a qué barrio pertenecen, en qué calle están, el precio, el número que tiene de baños, de cuartos, si tiene trastero o no, y el tamaño en metros de ese piso. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a importarnos, vamos a vincular esta tabla de Access a nuestro Excel. Vamos a cerrar la base de datos, nos venimos a Excel y entonces para hacer ese proceso, que es un proceso bastante sencillo, lo que vamos a hacer es irnos al menú Datos. Y dentro del menú Datos vamos a ir localizando por aquí algún icono, algún menú, a través del menú Obtener datos, que nos permita coger los datos de nuestra base de datos. Aquí ya tenemos, con esta versión de Excel concretamente, pues para poder importar desde una base de datos, aparecen un montón de opciones, pero la que a nosotros nos interesa es desde una base de datos de Access. Por lo tanto, vamos a escoger esta opción y ahora simplemente pues tendremos que marcarle la ruta donde se encuentra nuestra base de datos, que va a ser pues en el escritorio. Hemos dicho que tenemos aquí nuestra base de datos. La seleccionamos, le damos a importar. Ahora lo que está haciendo es analizando a ver esta base de datos, pues qué elementos tiene dentro. Pues concretamente si es una base de datos de Access puede contener tablas, formularios, informes. A nosotros lo que nos interesa es la tabla, no tiene más que una tabla, la tabla de pisos. Entonces nos propondrá ahora, efectivamente aquí ya nos muestra que dentro de la base de datos hay una tabla que se llama pisos. Entonces al pincharle aquí a pisos, nos va a mostrar aquí una vista preliminar de cómo son los datos y simplemente le vamos a dar aquí a la opción cargar. Y al darle a cargar, se nos va a traer los datos a Excel. Ya los tenemos aquí. ¿Aquí qué nos tocaría? Pues nos tocaría quizás, bueno, pues trabajar un poco el formato de estas cifras, pues con los puntos de los millares, por reducirlo quizás a los decimales, o aquí hacer alguna operación de reemplazo para dejar entonces, pues en vez de falso y verdadero, si recordáis en la tabla de Access, pues los que ahora mismo nos está poniendo verdadero, aparece que sí, y en los que nos está mostrando falso, aparece que no. Vamos a cerrar esta ventana de aquí de la derecha, vamos a quedarnos con los datos y ya comprobamos entonces que los tenemos aquí. Nos los ha dejado además en forma de tabla. Fijaos que yo según me voy desplazando, no pierdo aquí la cabecera. Por lo tanto, además podríamos utilizar aquí pues todo aquello que ya podemos conocer si hemos trabajado con tablas, pues para poder filtrar por unos campos o por otros, etcétera. Vale, ya los tenemos entonces aquí. Vamos a dejar guardado aquí este libro. Entonces para ello le vamos a dar a guardar y me lo voy a dejar guardado en la misma carpeta del escritorio del curso de Excel. Y aquí, en el escritorio, en la carpeta curso de Excel, pues voy a dejarlo guardado, por ejemplo, ya que se trata de una integración entre Excel y Access, pues lo voy a llamar Excel-Access. Bien. Y ya tendríamos entonces aquí nuestros datos. La duda que nos puede surgir es, ¿qué pasa si alguien modifica los datos que están en Access? ¿Se modifican en Excel? Pues sí. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a cerrar este libro, ahora ya. Vamos a venir a nuestra base de datos de Access, vamos a abrirla y lo que voy a hacer es, voy a modificar, vamos a abrir la tabla de pisos y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a modificar el número de cuarto de baños del primer registro de todos. Hay 576 registros, entonces para que sea evidente vamos a poner que tiene 10 baños y así luego rápidamente veremos en Excel si se ha hecho o no el cambio. Vale, vamos a cerrar la base de datos. Ya se ha quedado guardada la modificación que hemos hecho. Venimos a Excel y vamos a abrir nuestro libro Excel Access. Y el primer registro, recordad que hemos puesto que tenía 10 baños. Bueno, pues entonces
Aquí me salta un mensaje de seguridad. Le vamos a decir que sí, que queremos habilitar el contenido. Está detectando que estos datos están vinculados. Vamos a darle a habilitar contenido. Y entonces en un primer momento vemos que no lo hace automáticamente. Vemos que aquí deberían de aparecer 10 baños. Entonces, ¿esto cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, al menú Datos, aquí podríamos decirle que actualizara todo. Entonces, al darle a actualizar todo, pone ejecutando consulta en segundo plano. Y ahora mismo lo que está haciendo es está consultando la base de datos para ver si hay cambios. Ya ha desaparecido el menú de aquí de ejecutando consulta y fijaros cómo ya me ha actualizado ya aquí a 10. Esto, que lo hemos tenido que hacer de forma manual, podríamos hacerlo también. Podríamos ponerlo de forma automática. Aquí si desplegamos dentro del menú de los datos, si desplegamos el menú y nos vamos a las propiedades de la conexión, aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, es dejarle marcada la casilla de actualizar al abrir el archivo. Con lo cual, si le dejamos marcada esta casilla, cuando abramos este libro, automáticamente consultará si hay cambios o no, y si hay cambios, entonces me lo reflejará. No tendré que hacerlo yo de forma manual. Eso ya es lo que a mí me interese, porque puede ser que me interese de cualquiera de las dos formas para poder consultar mis datos. Vamos a dejárselo como estaba. Aceptamos. Y esta sería la forma entonces en la cual se integrarían los datos de Access en Excel. O sea que realmente quedarían vinculados los datos.